8:08 en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad y abogando por la unidad nacional en pro de la paz y la seguridad en el Ecuador. Y abogar también porque en medio de un proceso electoral no se usen los incendios y la ceniza en la que ha quedado Quito con fines electoreros. Ojalá eso no ocurra en esta capital, que debiera respetarse, más aún por los daños irrogados, más de 100 hectáreas, preliminarmente se habla que se ha quemado, y también hogares que se perdieron. Más allá de algunos indicadores que nos daban a conocer las atenciones médicas que hubo que hacer en hospitales como el Pablo Arturo Suárez, el Baco Ortiz, por quemaduras que sufrieran personas que vivían en las inmediaciones de estos incendios. Doy la bienvenida a la exsecretaria técnica del Ecuador. El Ecuador crece sin desnutrición infantil, María José Pinto. Queremos hablar sobre la ayuda a los damnificados por el incendio, cómo han venido interactuando, pero quisiera saber, ¿renunció a la Secretaría Técnica María José Pinto? Sí, ayer en la noche renuncié. Como te comentaba Miguel, no puede ser parte de la función pública para inscribir el binomio, y por eso lamentablemente, digo lamentablemente porque se sigue habiendo mucho trabajo que hacer por Quito, pero lo vamos a hacer desde donde estamos. Entonces me dio mucha pena tener que renunciar el día de ayer a la Secretaría, pero siempre seguiré trabajando por el Quito que tanto quiero. Bueno, y esta noche las tareas, ¿cómo han sido para ayudar en Quito frente a estos incendios criminales? A ver, te cuento un poco. Estábamos todos los ministerios activados. El presidente de la República nos activó a todos para que todos trabajemos con el contingente que tenemos dentro de cada una de las carteras. Desde la Secretaría lo que hace es hacer un seguimiento nominal. Esto quiere decir, nosotros podemos hacer el seguimiento de cada uno de los niños y mujeres embarazadas, dónde están y dónde se encuentran. Entonces, en cada una de las emergencias, lo que hace la Secretaría es levantar la información de todos los niños y mujeres que viven en el sector y llamar uno a uno. ¿Qué hacen esas llamadas uno a uno? Lo que hacen es encontrar todos esos niños o mujeres embarazadas que estarían en riesgo. Ahí es donde encontramos lo que tú mencionaste, esta familia que estaban quemados y que hubieron las atenciones en el Baco Ortiz y en el Pablo Arturo Suárez. Ese núcleo familiar fue encontrado por la Secretaría gracias a un niño de 11 meses que nosotros lo teníamos dentro del radar y dentro de nuestras atenciones, y por eso logramos encontrarles. Fuimos a visitarles, hicimos el llamado al Ministerio de Salud Pública para que se active, al MIES, al MIDUBI. El día de ayer también se activó el Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos con la parte más psicológica, porque, a ver, es difícil perder todo. Las casas estaban en cenizas, y el que ellos el estar ahí presentes es súper complicado. Y por eso nosotros estábamos ahí dando todo el contingente que tiene el gobierno nacional. Sí, hemos visto fotografías y la realidad de gente que se quedó sin nada. Por cierto, con esa actitud positiva, gente que decía, he perdido los bienes materiales, pero he salvado la vida. Ahora hay que ayudar para que esos bienes de alguna manera, como resolviera ayer el COE Nacional, que fue para el Ministerio de Salud coordinar brigadas en barrios, el Ministerio del Ambiente continuar con la coordinación con los GAD, el Ministerio de Trabajo, los lineamientos de modalidad de trabajo, el MIDUBI, ayudar a las viviendas que resultaron afectadas por los incendios. ¿Cómo se deja y se ha venido implementando esto? Ver, el Ministerio de Ambiente lo que hace es justamente trabajar en conjunto con los brigadistas que son del Ministerio de Ambiente, y luego trabajar con los bomberos de las distintas ciudades, porque vinieron bomberos. Obviamente el Cuerpo de Bomberos Quito es quien hace todo
digamos, la organización, pero el Ministerio de Ambiente estuvo activado, también está activado para la medición de la contaminación ambiental. Si ustedes ven, los quiteños podemos ver que nuestro aire, nuestro cielo está contaminado, eso también hace el Ministerio de Ambiente. El Midubi, hicimos el levantamiento con el Midubi de todas las casas quemadas, porque tienen que ellos activarse para justamente ver si es que hay los papeles adecuados, qué se puede hacer. El Ministerio de Salud, lo que hicieron ese día, el día de la emergencia, fue desde los centros de salud bajar con brigadas. Estuvimos en Bellavista con el Centro de Salud de Bellavista y los doctores viendo la gente porque había inhalado mucho humo, entonces poniendo oxígeno, curando los quemados que no estaban tan graves, porque había quemados que no necesitaban, digamos, irse a un hospital. La verdad es que todos estuvieron activados, todos trabajamos en conjunto y tengo que decir, el liderazgo del presidente fue el que nos empujó a seguir trabajando. ¿Cómo evaluaría de estas primeras miradas de los daños que causaron estos incendios? Yo como quiteña te puedo decir que yo no me acuerdo de un incendio de esa magnitud. Hace 6 años tuvimos esos incendios bien complicados cerca de Puembo, pero un incendio así es terrible. Tienen que encontrar el culpable, porque esto no se puede quedar así. Muchas casas fueron afectadas, muchas vidas, y no podemos seguir pretendiendo como quiteños que esto se quede impune. Entonces está el Ministerio del Interior, está trabajando muy de cerca para la investigación y pues esperamos encontrar al culpable. Sí, efectivamente se ha evidenciado, y por los informes, por las primeras investigaciones, que aquí hubo manos criminales y terroristas, como han sido calificados, que uno no entiende el daño que hacen no solo a la naturaleza aquí en las laderas del centro oriental de Quito, sino también amenazas con las vidas humanas que se afectaron, quienes viven en las inmediaciones de estos incendios. Sí, así es. No podemos pensar que, además, con la sequía que estamos pasando, que también un bosque se ve afectado, la gente creo que no tiene la magnitud de lo que un bosque significa para una ciudad. Y ver todas esas hectáreas afectadas, pararte en la Simón Bolívar y ver todos los bosques alrededor quemados, te rompe el corazón. Deprime, te rompe el corazón. Lo increíble es que, y justo leí ayer un tuit, que lo increíble es cómo se activa Quito, cómo se activa la ciudadanía, cómo nos activamos siempre los quiteños en pro de los otros. Siempre hemos tenido yo me acuerdo en el terremoto de Manta, cómo nos activamos los quiteños, fue increíble. Y ahora también, Miguel, tengo que agradecer a toda la empresa privada. Se activó rapidísimo. Ayer recibimos donaciones, hoy veo que siguen recibiendo donaciones. Luego hay varios chats ya de cómo vamos a reforestar las laderas. Entonces, a mí lo maravilloso, si bien me da una tristeza absoluta ver esas laderas quemadas, también me da esa esperanza de que los quiteños sabemos unirnos frente a una tragedia como esta, y yo creo que eso es lo más importante, esa esperanza de ver cómo estamos unidos ante un desastre así. A propósito de las donaciones, ¿se han definido los centros de acopio? Hay varios centros. La empresa privada puso, por ejemplo, los centros comerciales del Grupo DK. Luego tienes también nosotros estamos receptando, dependiendo de las cosas, en la Secretaría del Agua o en el puesto de mando unificado también. Entiendo que la alcaldía está receptando en el antiguo aeropuerto. Entonces hay varios. Lo ideal es leer las redes sociales de la alcaldía, de riesgos, de la Secretaría de Riesgos, de Ambiente, que son los que más están receptando las donaciones. ¿Qué viene luego de estas tareas que deben continuar hasta rehabilitar y atender a la gente que sufrió la pérdida de sus viviendas? No dejarles atrás. Justamente ayer hablaba con un grupo de quiteñas
muy empoderadas, ayudando a la gente, y decía, lo que nos da miedo es que después de estos 2 días o 3 días baje esa ayuda, y lo que no podemos hacer es bajar justamente esas ganas de ayudar. Claro, hay que mantener vivo esto. Hay que mantener vivo, hay que ver cómo mejorar la ciudad. El otro día contaban que estaban hablando con el municipio para que pongan un hidrante más cerca. Hay que ver también las casas, limpiarla, por ejemplo, ver si es que se puede limpiar las laderas. Cosas que se puede hacer en el día a día que podrían mejorar y que podrían sobre todo prevenir un nuevo incendio. Y bueno, luego trabajar siempre en conjunto entre todos esto. Lo que tú dijiste es súper importante, y es que esto no es un tema de política, esto no es un tema de temas electorales. Esto tiene que ser una ayuda sincera a los quiteños, y no podemos olvidarnos de eso jamás. ¿Seguirá ayudando a María José Pinto aun cuando ha dejado su función en la Secretaría Ecuador Crece sin desnutrición crónica infantil? Siempre, por Quito siempre ayudó. Por eso me acordaba lo del terremoto. Me acuerdo la vez pasada de la Gasca. En esta vez sí estaba dentro de la cartera. Pero siempre, Miguel, para mí es tan importante Quito. Me ha visto crecer, y sí, ¿cómo no ayudar a esta hermosa ciudad? Bueno, evaluemos la tarea que ha cumplido en estos meses en la Secretaría Técnica Ecuador Crece sin desnutrición crónica infantil. ¿Cómo se recibió, cómo se ha trabajado y cómo se sigue laborando en este sentido? A ver, la estrategia Ecuador Crece sin desnutrición infantil viene ya trabajando 3 gobiernos, El decreto 1211 se firma en la época de Lenín Moreno, y es interesante que una política pública tan importante la trabajen 3 gobiernos muy distintos del uno al otro. Es una política que tiene que ser sostenible, no puede ser una política de gobierno, tiene que ser una política de Estado. Y lo interesante es que si bien se trabajaba y se ha ido asentando poco a poco hacia el territorio. Miguel, es importantísimo trabajar en territorio, con la gente, para la gente. Y eso es lo que hicimos desde el día 1 que entré a la Secretaría. Preguntar, ir casa a casa, ver si es que los servicios estaban funcionando, qué servicios no están funcionando, por qué podemos hacer, cómo acercamos cada vez más los servicios a la ciudadanía, a los niños, cómo buscamos esa corresponsabilidad que necesitamos de los cuidadores, de los papás, para que acudan a los servicios de salud. Entonces es lo que dejamos, y lo que hemos hecho es justamente asentar esa política tan importante hacia el territorio y hacia cada ciudad, porque lo importante es saber también es que no podemos resolver de la misma forma el problema en Quito que en Sichos, por ejemplo, o que en Jipijapa, que en el Tena. Entonces hay que ir moldeando la estrategia hacia cada uno de los territorios y qué es lo que funciona en cada uno de los territorios. ¿Cómo quedan los indicadores en la Secretaría? A ver, Miguel, tenemos un incremento de 40 millones en el presupuesto destinado hacia la estrategia Ecuador Crece sin desnutrición crónica infantil. Más de 133,000 familias que tienen hoy el bono. Tenemos un incremento en las atenciones del Ministerio de Salud del 10%. Hemos fijado, teníamos unas metas que cumplir hasta diciembre. Hemos sobrepasado las metas y pusimos el mes pasado dentro de los ministerios nuevas metas, porque no podemos quedarnos, si es que ya cumplimos esas metas, no podemos quedarnos ahí, tenemos que seguir incrementando. Tenemos más niños en los centros de salud y con educadoras del MIES. Entonces todos los servicios, lo más importante es que todos los servicios aumentaron. Y tengo que decir, el que cumplimos, bajamos la desnutrición crónica infantil en 0.8%, con un trabajo articulado entre todos los ministerios, trabajando en conjunto, y creo que eso es lo que dejo. Estoy satisfecha de haber cumplido con la meta que nos pusimos hace 10 meses. Y lo importante en el tema de fondo, se ha sembrado conciencia
de lo que ha recorrido María José Pinto para combatir y atender la desnutrición crónica infantil en los diferentes lugares? ¿Hay conciencia sobre esto? Miguel, tenemos el incremento del 10% en atenciones de salud. Eso dice que sí, porque las atenciones de salud se necesita la corresponsabilidad de las familias. ¿Tenemos mucho por hacer? Sí. Tenemos mucho por trabajar. Esto no se puede quedar atrás. Tenemos mucho por hacer, muchas brechas por cerrar, pero estamos por el buen camino y eso es lo que me da esperanza. ¿Qué recomendaría para mantener, como bien decía, esto una política de Estado, no de gobierno? Porque al final lo que se pretende es esa reducción sustancial de los niños y la desnutrición crónica infantil. Y como Ecuador tenemos que entender que todo empieza con los niños. Es Ecuador con más empleo, menos inseguridad, más productividad. Es Ecuador que tanto nos merecemos todos los ecuatorianos. No podemos tenerlo si 1 de cada 5 niños tiene desnutrición crónica infantil. Tenemos que erradicar la desnutrición crónica infantil para tener el Ecuador que queremos. Y eso el presidente Daniel Noboa está convencido de que es así. Tenemos que seguir trabajando hacia una política sostenida. Hay 2 leyes dentro de la Asamblea que lo que hacen es institucionalizar esa lucha y la Secretaría va a seguir trabajando hacia justamente esa institucionalización. ¿Y esos proyectos de ley han sido tramitados? ¿En qué estado queda esto? A ver, el uno está dentro de de infancia, de la Comisión de Infancia, y el otro dentro de la Comisión de Salud. El uno va a pasar a segundo debate, el otro está en primero, pero vemos que hay una comprensión de los asambleístas que pertenecen a las comisiones en que hay que seguir discutiendo sobre el tema y la importancia que tiene. Porque además estos temas van más allá de un proceso electoral, una campaña electoral, una representación que es efímera. En este caso, el próximo año habrá ya nuevos asambleístas que conciencien sobre la importancia de la aprobación de estas normas, que son fundamentales. No solo eso, sino que ¿quién no cree en los niños? ¿Quién no cree en la infancia? ¿Quién no cree en que ellos son la prioridad? No cree en el país, Miguel. Porque si es que no estamos favoreciendo a esos niños que son el futuro del país, ¿cómo puedes servir a un país en el que no crees que los niños son una prioridad? Entonces yo creo que por ahí viene, por ese tema que se vuelve un tema político, pero que tenemos que pensar en estos niños, que pensar en esas mujeres embarazadas que necesitan de la ayuda del Estado y de los servicios para seguir avanzando y tener más oportunidades. ¿Sale satisfecha del trabajo cumplido en estos pocos meses en la Secretaría Técnica del Ecuador, que es sin desnutrición crónica infantil? Salgo satisfecha, salgo con este inmenso respeto por la función pública, salgo con ganas de servir, de ir más lejos, de ir más allá, porque, Miguel, cuando el Ecuador te pide que lo sirves desde donde estés, desde el lugar en el que estés o desde el país en el que estés. Uno por Ecuador, yo por lo menos por el Ecuador que tanto amo, doy todo, estoy aquí para servir y seguiremos sirviendo desde donde estemos. Por eso el compromiso de servicio cuando ha aceptado la candidatura vicepresidencial con el presidente Noboa. Por supuesto, es un privilegio estar y que te pidan ser parte de un binomio para servir al país desde la vicepresidencia. ¿Y cómo está planificando ya? Vendrá próximamente la campaña. Primero los papeles para inscribir la candidatura. Primero la inscripción y bueno, luego un trabajo con la ciudadanía. Y en ese sentido, ¿cómo viene preparándose? Conociendo, caminando el país, viendo qué es lo que la gente necesita, qué es lo que la gente pide. Por ejemplo, ¿qué
¿qué quiere Quito? ¿Qué necesita Quito? ¿Qué quiere Otavalo? ¿Qué necesita Otavalo? Oír a la gente. Eso es lo que necesitamos hacer. Necesitamos oír a la gente y no pensar que podemos servir desde un escritorio. Nosotros tenemos que servir desde el territorio, escuchando a la gente, sabiendo qué necesitan, qué quieren. Hay cosas que son fáciles de solventar, que no necesitan, que solo necesitan voluntad política. Y eso es lo que voy a hacer, para eso estoy aquí. ¿Y qué es lo que más necesita el país, según usted? Agua, Miguel. El agua es fundamental para que el Ecuador salga adelante, seguir luchando por los niños y este trabajo articulado entre todo el gobierno y sobre todo entre el sector social. ¿Está consciente, María José Pinto, de entrar a la arena política a sabiendas de que hay más cosas negativas? Porque en este país, en lugar de construir, de unirse, lo que se busca es destruir. Ni siquiera al adversario político, sino se considera enemigo político. Esa es la política ecuatoriana. Y por eso estamos aquí, para cambiar eso, porque no podemos dejar que esa sea la política. Tenemos que atraer a todos esos jóvenes para que quieran participar, para que quieran ser parte, porque servir al Ecuador es un privilegio. Claro. Y desde hace muchos años no se lo ve así, y es un privilegio. Que el Ecuador te pida que lo sirvas es un privilegio y los jóvenes tienen que entenderlo. Y los ciudadanos, todos los ciudadanos tenemos que entenderlo así, porque servir a tu país no puede ser, no sé, un castigo, tiene que ser ese privilegio. Y por eso estoy aquí, para que eso cambie. Miguel, tenemos que cambiar. Claro, hay que convencer a los jóvenes porque hay muchas decepciones por la práctica política que ha decepcionado al Ecuador. Tanta corrupción, políticos que llegan a enriquecerse, políticos que utilizan sus organizaciones como empresas electoreras. ¿Cómo cambiar eso? Demostrando para lo que estamos aquí. Demostrando que somos... que estamos para servir, que somos honestos, que venimos de familias que aman al Ecuador, de familias trabajadoras, y eso somos el presidente y yo. Venimos de familias trabajadoras, honestas, que aman al país y que seguirán aquí pese a cualquier cosa. Bien, a María José Pinto, que hasta anoche ejerciera la Secretaría Técnica del Ecuador Crece sin Desnutrición Crónica Infantil, que más allá del nombre, ojalá el país siga trabajando incansablemente por erradicar este problema de la desnutrición crónica infantil, y ahora candidata a la vicepresidencia de la República con el presidente Daniel Noboa. María José, muchas gracias por la atención a la revista de Opinión Democracia. Muchas gracias por tenerme aquí. Les mando un sincero y fuerte abrazo a todos esos quiteños que han trabajado por la ciudad. Sigamos trabajando por nuestra hermosa ciudad desde donde estemos. 8:31 en el territorio continental ecuatoriano. Vamos a una pausa y tenemos previsto un diálogo con el secretario de Ambiente del Distrito Metropolitano de Quito, Santiago Sandoval, para hablar sobre el tema del aire en la capital. Desde 1984 con Gonzalo Rosero. La revista de Opinión Democracia. Siempre líderes, siempre confiables. Enseguida regresa Miguel Rivadeneira a la búsqueda de la verdad.